Pensé que estaba enamorado de una chica dulce, pero pronto descubrí que cada acto suyo, cada palabra y cada coincidencia aparente estaban diseñados para controlarme. Me desperté temprano, como siempre. El reloj marcaba las 6:27 y, antes de que sonara el despertador, ya estaba incorporado en la cama, mirando el techo y pensando en lo rutinario de todo. En este pueblo la vida tenía otra cadencia, más lenta, más previsible. A veces me gustaba, otras, me daba la sensación de que se me estaba pegando encima como una manta. Hice el café, abrí las persianas y dejé que el sol tímido entrara en el departamento. El olor del café es una especie de consuelo cotidiano. Revisé el teléfono, mensajes de mi hermana, que vive en la ciudad grande, casi a 2 horas de distancia, y unas notificaciones sin importancia. No la veía tanto como antes por la distancia y el trabajo, pero hablábamos por videollamadas y llamadas esporádicas. Ella siempre me recordaba que me cuidara, que no me olvidara de salir a ver gente. Yo le decía que todo estaba bien, que ya me había adaptado. Y en parte era cierto, llevaba años viviendo aquí, conocía las rutas, los restaurantes y a la gente del barrio. Salí a caminar hacia la oficina, 15 minutos que me servían para ordenar pensamientos. Saludé a un par de vecinos, respiré el aire fresco y llegué al edificio donde trabajo. En la recepción saludé a la chica de siempre y subí las escaleras. El mural del fondo seguía con las mismas fotos, eventos pasados, aniversarios de la empresa, flyers que nadie se tomaba demasiado en serio. Todo familiar, todo con esa tranquilidad monótona. Empecé el día revisando correos y armando un informe. La oficina estaba en su ritmo habitual, conversaciones en voz baja, los teclados como un murmullo. Hasta que, poco después de las 9, un ruido de pasos más decidido captó mi mirada. Ella entró como si siempre hubiese pertenecido a ese lugar. Cabello recogido en una coleta, una blusa clara, una falda discreta. Sonrió a la gente y, sin exagerar, transformó un rincón gris en algo más luminoso. No era solo que fuera atractiva, era la forma en que se movía, con cierta seguridad que no pude explicar. Cuando nuestros ojos se encontraron, noté algo raro, había una intensidad en su mirada que me desconcertó. No era una mirada casual de presentación, tenía un filo de reconocimiento que me erizó la piel. Se acercó sin dudar y dijo, con una voz natural, hola. Parece que ya nos conocemos, ¿no me recuerdas? Me quedé un segundo sin saber qué decir. No, no estoy seguro. Tal vez en algún otro lugar, tal vez, respondí, tratando de sonar despreocupado. Ella sonrió, como guardando un secreto. Quizá, contestó. O tal vez son esas coincidencias que a veces trae la vida. Volví al ordenador intentando que el asunto se diluyera, pero algo siguió dando vueltas en mi cabeza. Durante la mañana la vi integrarse con facilidad, charlaba, hacía preguntas, reía en el momento justo. Y cada tanto, dirigía la mirada hacia mí, observando como si estuviera tomando notas silenciosas. Al mediodía, mientras buscaba un café, la encontré otra vez cerca. Me preguntó con esa voz afable, ¿cuánto tiempo llevas viviendo acá? Hace años, contesté. No soy exactamente nuevo, ya conozco el lugar. Qué bueno, dijo. ¿Se siente más seguro, no? No supe qué responder. En el fondo, pensé en mi hermana y en cómo la distancia hacía que no me avisara cuando algo raro pasaba. Pero entonces Amade se alejó con el mismo gesto suave con el que había llegado, y antes de irse murmuró, hasta mañana, Víctor. La manera en que sonrió al decir mi nombre se me quedó pegada la noche entera. La segunda semana con Amade en la oficina fue extraña. No incómoda, pero sí peculiar. Desde el primer día, se notaba que era de esas personas que entienden el ritmo de un lugar enseguida. Y, sin embargo, lo que más me llamaba la atención no era su eficiencia, sino la precisión con la que parecía leer a la gente. Por ejemplo, el lunes llegué con cara de no haber dormido bien. No dije nada, ni a nadie. Pero a media mañana apareció con una taza de café exactamente como lo tomo, sin azúcar, con un chorrito de leche. Pensé que te vendría bien, me dijo sonriendo. Gracias, respondí, un poco sorprendido. ¿Cómo sabías que me gusta así? No sé, supongo que te lo había oído mencionar. ¿O fue intuición? No recordaba haberle dicho eso nunca. Pero el detalle me pareció amable, y lo dejé pasar. Después fueron otras cosas, me alcanzaba documentos que aún no había pedido, me recordaba correos que olvidaba responder, incluso organizó mi escritorio cuando salí un momento. Solo acomodé un poco, dijo, al verme levantar una ceja. Parecía que te faltaba espacio. No sonaba invasiva. Todo lo hacía con una naturalidad tan limpia que era difícil reprocharle algo, pero por dentro empezaba a sentir una ligera incomodidad. Era como si alguien hubiera estudiado mis movimientos y supiera exactamente qué hacer para parecer indispensable. A la hora del almuerzo, algunos compañeros nos invitaron a comer afuera. Ella se sentó al lado mío, y durante la conversación mostró un interés que se sentía distinto. No fingido, sino calculado. ¿Y tú, por qué decidiste venir a vivir aquí? Preguntó mientras revolvía su bebida. Por trabajo, dije. Y porque necesitaba algo más tranquilo. Eso tiene sentido, murmuró. Este lugar puede parecer pequeño, pero a veces es más fácil respirar. Hablaba con frases que sonaban simples, pero había algo en su tono que me hacía sentir observado. Como si midiera mis respuestas, como si cada palabra mía sirviera para completar un rompecabezas que solo ella entendía. En los días siguientes, las coincidencias continuaron.
Si me levantaba a buscar algo de la impresora, ahí estaba ella. Si salía a comprar agua, también. Si mencionaba que tenía que preparar una presentación, me ofrecía ayuda antes de que terminara la frase. Tranquilo, ya imprimí las copias, decía con una sonrisa ligera. ¿Cómo sabías que las necesitaba hoy? Pregunté una vez. Adiviné, contestó encogiéndose de hombros. Me gusta anticiparme. Ese verbo me quedó dando vueltas, anticiparse. Había algo en cómo lo dijo, con orgullo, casi como si fuera una virtud que definía quién era. El viernes por la tarde, cuando todos empezaban a recoger sus cosas, Emily se acercó con un gesto tímido. Pensé que podríamos ir a tomar algo, propuso. Solo para relajar después de la semana. No sonó como una cita. Más bien como una cortesía, pero acepté. Terminamos en un bar pequeño, con luces cálidas y música suave. Ella hablaba mucho, aunque de una forma que te hacía sentir escuchado. De repente, me di cuenta de que no sabía casi nada de su vida personal. Cada vez que intentaba preguntar, desviaba el tema con elegancia. En un momento, el camarero se equivocó y trajo una bebida diferente. Ella rió, le dijo exactamente cuál era la que yo solía pedir, aunque nunca la habíamos pedido juntos, y el tipo corrigió el pedido enseguida. ¿Cómo sabías eso? Pregunté, medio en broma. Te observo, dijo, mirándome fijo, pero con una sonrisa suave. Es fácil cuando alguien te parece interesante. Me quedé callado unos segundos, sin saber si tomarlo como un cumplido o una advertencia. Cuando nos despedimos, ella me dio un beso corto en la mejilla, casi casual, y dijo, nos vemos el lunes, Víctor. Descansa. Y otra vez, su forma de decir mi nombre me dejó pensando más de la cuenta. La tercera semana con Emily empezó igual que las anteriores, café, rutina, y ese aire tranquilo que siempre tiene la oficina los lunes. Pero había algo distinto. No sabría decir si era ella o era yo, pero sentía que todo empezaba a girar un poco alrededor suyo. No hacía nada malo, al contrario. Me saludaba cada mañana con una sonrisa sincera, me guardaba sitio en las reuniones, incluso había empezado a traerme galletas porque sé que te gusta comer algo dulce a media tarde. Pequeños gestos, pero demasiada precisión. Una mañana, mientras tomábamos café en la sala de descanso, se quedó mirándome en silencio unos segundos, como si quisiera decir algo importante. ¿Sabes qué recuerdo me vino a la mente? Dijo de pronto. Ese juego que hacían los chicos en las plazas grandes, cuando alguien se escondía en las estructuras de madera. La miré sorprendido. Sí, lo recuerdo, dije con cautela. ¿Cómo sabes eso? Oh, creo que lo mencionaste una vez, respondió, pero su tono sonó inseguro, como si supiera que no era cierto. Yo jamás le había contado nada sobre eso. Era algo que había hecho de niño, en la ciudad donde crecí, con mis amigos de la infancia. Un recuerdo que no solía compartir con nadie. La sensación fue extraña, como si alguien hubiera abierto una caja que ni siquiera recordaba tener cerrada. Tenía algo de nostálgico ese tipo de juegos, agregó Emily, sonriendo. Las cosas eran más simples entonces, ¿no? Asentí, pero dentro de mí algo se revolvía. Durante esa semana, se repitieron momentos similares. Mencionaba el nombre de mi perro de la infancia, que muriera hacía años. O hablaba de la cafetería que solía frecuentar cuando aún vivía en la ciudad, un sitio que ni siquiera tenía presencia en internet. Fui ahí una vez, dijo un día, cuando pasaba por la capital. Pensé que te gustaría saberlo. Lo dijo con total naturalidad, como si fuera una coincidencia. Pero había demasiadas coincidencias. Empecé a notar cómo dirigía las conversaciones. Cuando yo intentaba hablar de trabajo, ella desviaba hacia cosas personales. Cuando intentaba poner distancia, encontraba un modo de acercarse de nuevo. Un jueves, mientras revisábamos unos documentos, se inclinó un poco hacia mí y bajó la voz. ¿No te gusta mucho hablar de tu familia, verdad? Preguntó. No es eso, respondí, incómodo. Solo que no tengo mucho que contar. Tu hermana parece alguien muy presente, añadió, sonriendo. Me dio esa impresión por cómo hablas de ella. Lo curioso era que casi nunca hablaba de mi hermana. Apenas la había mencionado de pasada una o dos veces. Ese tipo de observaciones me empezó a inquietar. Pero, al mismo tiempo, había algo hipnótico en la manera en que me miraba. Como si dijera, yo te entiendo más que nadie. El viernes, antes de salir, me esperó en la puerta con 2 cafés. Te vi cansado, dijo. Pensé que te vendría bien otro. Le sonreí por reflejo, aunque por dentro sentía que algo no encajaba. Gracias, Amode. Siempre te adelantas a todo. No es nada, respondió. Solo presto atención. Y fue esa frase la que me acompañó todo el fin de semana, solo presto atención. El domingo por la noche, mientras preparaba la cena, pensé en ella otra vez. Intenté no hacerlo, pero era inútil. Había algo en su forma de estar presente incluso cuando no estaba. A veces me preguntaba si no estaría exagerando, si quizá yo mismo estaba sobreanalizando las cosas. Después de todo, ¿qué tenía de malo que alguien fuera atento y amable? Tal vez solo me estaba desacostumbrando a que alguien se interesara tanto. Pero entonces recordaba esos detalles imposibles, esos datos que nunca había compartido con nadie. Y en algún lugar del pecho, una sensación de alerta empezaba a crecer. La primera vez que me la encontré fuera del trabajo pensé que era una casualidad. En un pueblo tan pequeño, cruzarte con alguien del trabajo era normal. Pero después de la tercera o cuarta vez, empecé a sentir que el azar tenía demasiado buen timing. Fue un sábado por la mañana. Había salido a hacer unas compras rápidas, pan, frutas, café.
Y justo en la panadería, entre la gente, apareció Emily, con una bolsa en la mano y la misma sonrisa de siempre. Víctor, qué coincidencia, dijo, como si lo hubiera ensayado. Justo venía a comprar lo mismo. Sí, qué casualidad, respondí, forzando una sonrisa. Charlamos un rato, cosas intrascendentes. Pero noté que ya sabía exactamente qué pan me gustaba, y hasta mencionó que seguro pasarías por aquí temprano, porque los sábados te gusta aprovechar la mañana. Yo nunca le había contado eso. Esa noche la volví a ver en un restaurante pequeño del centro. Fui con un colega del trabajo, Marcos, para distraerme un rato. Y ahí estaba ella, sentada en una mesa cercana. ¡Qué coincidencia otra vez!, dijo riendo cuando vino a saludar. Sí, parece que tenemos gustos parecidos, respondí, intentando sonar amable. O simplemente el destino nos pone en los mismos lugares, añadió, mirándome con esa calma que empezaba a parecer peligrosa. No fue lo que dijo, sino como lo dijo, con total seguridad, como si realmente creyera que el universo conspiraba a su favor. Los días siguientes fueron una repetición de eso. En el supermercado, en la librería, incluso una vez cuando salí a correr por el parque. No sabía que te gustaba correr, comentó. Yo vengo seguido, aunque nunca coincidimos antes. Debe ser eso, dije, mirando el camino y no a ella. Pero su sonrisa me siguió durante toda la vuelta. Al principio, intenté convencerme de que no era nada. De que simplemente vivíamos en un lugar pequeño y que, si te cruzas con alguien suficiente veces, termina pareciendo raro. Pero entonces vino la parte que me hizo dudar de verdad. Una noche llegué a casa después de un día largo y encontré un paquete en la puerta. No tenía remitente, solo mi nombre. Dentro había un libro que había mencionado hacía semanas, en una conversación casual del trabajo. Un título que ni siquiera recordaba haberle dicho a nadie. Pensé en llamar a Marcos o a mi hermana, pero ambos sabían que me gustaba leer, no que el libro exactamente. El lunes le comenté a Emily lo del paquete, más por descarte que por sospecha. Ah, qué bueno que lo recibiste, dijo, sin pestañear. Me pareció un detalle bonito. ¿Tú lo enviaste?, pregunté, un poco incómodo. Sí, claro. No sabía si dejarte una nota o no, pero pensé que entenderías que era mío. Me quedé callado. Ella lo notó y bajó la voz. No quería incomodarte, de verdad. Solo me pareció un gesto. Está bien, mentí. Solo me sorprendió. Y así, con esa naturalidad que tenía para borrar sus propios excesos, consiguió que el asunto pareciera una exageración mía. Esa noche no pude dormir bien. Caminé por el departamento, miré por la ventana, intenté concentrarme en cualquier cosa. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa suya. Había algo inquietante en la forma en que se las arreglaba para estar siempre cerca, pero nunca demasiado cerca. No era una persecución abierta, era como si simplemente se deslizara por los bordes de mi vida, encajando en cada espacio vacío sin que yo se lo pidiera. El martes, cuando llegué a la oficina, encontré una taza nueva sobre mi escritorio. Era igual a la que usaba en casa. Emily apareció detrás de mí, sosteniendo unos papeles. Pensé que te gustaría tener una igual aquí, dijo con voz suave. Así te sientes más cómodo. Gracias, respondí, intentando mantener el tono neutral. Solo quiero que estés bien, añadió. Es lo normal entre amigos, ¿no? No supe qué responderle. En ese momento entendí que algo había cambiado. Ya no era simple amabilidad. Era algo más. Durante los días siguientes intenté tomar un poco de distancia. No quería ser grosero, pero algo dentro de mí me decía que debía poner un límite. Empecé por lo más simple, almorzar con otros compañeros, evitar quedarme hasta tarde en la oficina, responder sus mensajes con menos frecuencia. Nada drástico, solo una forma de respirar. Al principio, Emily pareció no notarlo. Seguía saludándome con su sonrisa habitual, haciéndome favores pequeños, como si todo siguiera igual. Pero a la tercera vez que rechacé una invitación suya para tomar café después del trabajo, noté un cambio sutil en su mirada. No estaba molesta, exactamente, pero sí, herida. ¿Todo bien, Víctor?, me preguntó un jueves al final del día. Sí, claro, solo estoy un poco cansado, eso es todo. Últimamente pareces distante, dijo, bajando la voz. Pensé que habíamos conectado. Sí, pero también tengo otras cosas en la cabeza. Trabajo, familia, esas cosas. Claro, respondió, con una sonrisa tensa. Me imagino. No insistió más, pero esa noche me envió un mensaje. Sé que a veces necesitas espacio, pero no quiero que pienses que me molesta. Solo me importas, y cuando alguien me importa, me cuesta no preocuparme. Le respondí con un no te preocupes, todo está bien, pero me quedé mirando la pantalla varios minutos. Había algo en su forma de escribir que sonaba más intensa de lo que debería. El viernes, cuando llegué a la oficina, noté que había un silencio extraño entre nosotros. Ella se comportaba amable, pero ya no tan ligera. Durante la mañana, tuve que salir con Clara, una compañera de trabajo, la misma con la que Emily nunca había tenido mucha interacción, para visitar a un cliente. Al volver, Emily estaba en la cocina de la oficina, preparando café. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó, sin mirarme. Bien, todo normal. Clara se encargó de la presentación, salió perfecto. Ah, claro, Clara, murmuró, y esa pausa me heló un poco. Se nota que confías mucho en ella. No supe qué responder. Es una colega, eso es todo. Por supuesto, dijo, sonriendo sin sonreír. Una colega. El resto del día fue tenso. En pequeños gestos, un saludo más frío, una mirada que duraba un poco más de la cuenta.
Al final de la jornada, mientras guardaba mis cosas, se acercó. No quise sonar rara antes, dijo. A veces soy muy directa, y eso puede incomodar. No pasa nada, respondí. De verdad. Lo que pasa, añadió, bajando el tono, es que cuando me encariño con alguien, no sé hacerlo a medias, y me da miedo perderlo. No supe qué decir. Esa frase quedó flotando entre nosotros como una confesión. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre bajo la puerta. Dentro había una carta escrita a mano. La letra era impecable, redonda, precisa. No sé si entiendes lo que significas para mí. A veces pienso que el mundo nos pone pruebas para medir cuánto resistimos. Yo resistí tanto tiempo sin ti, y ahora que te tengo cerca, no quiero volver a sentir ese vacío. Prometo no hacerte daño, solo necesito que me dejes estar. Leí la carta 2 veces. No había firma, pero no hacía falta. Pensé en tirarla, pero terminé guardándola en un cajón. No sé por qué. Al día siguiente, mientras desayunaba, recibí un mensaje suyo. Perdón si te asusté con lo que dije ayer. Solo quiero que sepas que estoy para ti, siempre. Ese siempre me quedó grabado. No sonaba a promesa. Sonaba a advertencia. Durante el fin de semana, evité salir. Revisé las redes, no había nada raro, pero empecé a notar algo que antes no estaba, publicaciones suyas con frases ambiguas, fotos de lugares que yo frecuentaba, comentarios que parecían dirigidos a mí aunque no mencionara mi nombre. Y, por primera vez desde que la conocí, sentí miedo, no por lo que pudiera hacerme, sino por la manera en que lograba hacerme dudar de mí mismo. El lunes, cuando llegué a la oficina, Emily ya estaba ahí. Me sorprendió verla tan temprano, siempre llegaba apenas unos minutos antes de empezar el horario, pero ese día parecía haber estado desde hacía rato. Sobre mi escritorio había un vaso de café y una nota, para empezar bien la semana, No sabía cómo reaccionar. Parte de mí quería pensar que era solo un gesto amable, pero otra parte, no podía evitar recordar la carta del viernes. Cuando levanté la vista, ella me observaba desde su puesto, con esa sonrisa suave que parecía leer mis pensamientos. Levanté el vaso y asentí con un gesto breve. Ella respondió con una mirada que, de alguna forma, me hizo sentir culpable por haber dudado. Durante la mañana, se comportó como si nada hubiera pasado. Bromeó con los compañeros, trabajó tranquila, incluso se mostró simpática con Clara. Por momentos, logré convencerme de que había exagerado, que tal vez todo era producto de mi imaginación. Hasta que sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Al contestar, solo escuché una respiración suave al otro lado. Hola, dije. Silencio. ¿Quién habla? Entonces, una voz femenina, apenas un susurro, solo quería oírte. Se me heló la sangre. ¿Emily? Pregunté. Ella no respondió. Solo colgó. Cuando miré hacia su escritorio, estaba vacía. Minutos después volvió con un café en la mano, como si nada. Fui a la cafetería, dijo, sonriendo. ¿Quieres algo? No dije nada. No podía estar seguro, pero algo dentro de mí gritaba que sí había sido ella. Esa semana intenté concentrarme en el trabajo, pero cada día, sin falta, había algo nuevo, una llamada corta, un mensaje en horario extraño, un comentario suyo que sonaba demasiado personal. Un martes, mientras hablábamos con otros compañeros, mencionó de pronto el nombre de mi hermana. Ah, sí, Lucía, ¿no? Dijiste que vive en la capital. Me quedé inmóvil. Creo que nunca te hablé de ella, dije. Ah, ¿no? Respondió con naturalidad. Qué raro. Creo que lo leí en una publicación tuya de hace tiempo. No lo había publicado en ninguna red. Lo sabía con certeza. El jueves, después del trabajo, insistió en que la acompañara a hacer unas compras. Es solo un rato, necesito tu opinión masculina, dijo, riendo. No tenía fuerzas para discutir, y la verdad, parte de mí pensaba que si accedía, quizá dejaría de presionarme. Fuimos al centro comercial. Todo parecía normal, hablaba, reía, me hacía comentarios inocentes. Pero cada palabra estaba calculada. Sabía qué música me gustaba, qué tipo de comida prefería, incluso mencionó una serie que había dejado de ver hacía años. No sabía que te gustaba esa serie, dije. Bueno, me gusta conocer lo que te gusta, respondió. Así puedo entenderte mejor. Esa frase sonó demasiado sincera. Y lo peor era que, mientras la decía, no parecía consciente de lo inquietante que resultaba. Al llegar al estacionamiento, empezó a llover. Nos refugiamos en su coche, y ella encendió la radio. Durante un momento, todo fue tranquilo. Entonces, me miró con una expresión que no había visto antes, mezcla de tristeza, ansiedad y deseo. A veces siento que no sabes cuánto me importas, dijo en voz baja. Emily, empecé, pero me interrumpió. No, déjame hablar. No quiero que pienses que soy intensa, pero es difícil no serlo contigo. Me hace sentir viva. Tragué saliva. Eres importante para mí también, pero... No, me interrumpió de nuevo, esta vez con una sonrisa suave pero firme. No quiero un pero. Solo dime que no te alejarás. No respondí. Ella se inclinó lentamente y apoyó la cabeza sobre mi hombro. Sentí su respiración temblar, como si estuviera conteniendo un llanto que no terminaba de salir. Y ahí, atrapado en ese momento ambiguo entre la compasión y el miedo, la abracé. Solo un instante. Pero fue suficiente. Porque cuando me miró después, su sonrisa no era de alivio. Era de triunfo. Durante los días siguientes, empezó a comportarse como si fuéramos pareja.
Me enviaba mensajes todas las mañanas: buenos días, amor, no olvides almorzar, te extraño. Nunca habíamos hablado de tener una relación, pero ella actuaba como si ya existiera. Y lo peor era que yo no sabía cómo detenerlo sin hacer que todo explotara. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, escuché un golpe suave en la puerta. Cuando abrí, no había nadie. Solo un pequeño paquete envuelto en papel blanco. Dentro, una bufanda gris. Y una nota, para cuando haga frío. No sé cómo lo hizo, pero era exactamente igual a una que había perdido el año anterior. La paranoia empezó como un susurro, algo leve, casi imperceptible. Al principio pensé que era mi imaginación, pero con Amelie, uno nunca estaba seguro de nada. Durante la semana siguiente al accidente de la bufanda, comencé a notar cosas. Detalles pequeños. Como que aparecía en los mismos lugares que yo, sin avisar. Fui a comprar pan y la encontré en la panadería. Fui al gimnasio y ella ya estaba en la cinta de al lado. Incluso un domingo, cuando decidí salir a caminar por el parque, algo que no hacía a menudo, apareció justo cuando me senté en el banco. «¿Qué coincidencia?», dijo, sonriendo. «Pensé que no te gustaban los domingos». No le respondí. No recordaba haberle dicho eso jamás. Un día, Clara, mi compañera de trabajo, la que siempre me hacía reír cuando las reuniones se volvían insoportables, me invitó a almorzar. Acepté sin pensarlo. No era nada raro, lo habíamos hecho antes. Pero cuando estábamos por salir, Amelie apareció en la puerta del despacho. «¿Van a comer juntos?», preguntó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Sí», respondió Clara, amable. «¿Quieres venir?». «No, gracias. Tengo que terminar un informe». Durante el almuerzo, Clara notó mi incomodidad. «¿Está todo bien con Amelie?», preguntó. «Últimamente te sigue a todos lados». «No, no es así. Es solo amable». «Bueno, si tú lo dices», respondió con una ceja arqueada. Cuando volví al trabajo, Amelie no estaba en su puesto. Sobre mi escritorio había una nota. Pensé que íbamos a almorzar juntos. «Pero parece que ya tienes compañía». La letra era firme, casi agresiva. Esa noche me escribió: «No entiendo por qué te alejas. Me haces daño». Intenté explicarle que no era nada, que solo había sido un almuerzo. Ella respondió con algo que me heló: «Siempre dices lo mismo. Igual que los demás». No sabía a qué se refería, pero la conversación terminó con un te quiero que no tuve valor de responder. 2 días después, cuando volví del trabajo, mi teléfono vibró. Era mi hermana, Lucía. «¿Estás bien?», preguntó sin saludar. «Sí, ¿por qué?». «Porque me escribiste cosas raras anoche. Pensé que estabas borracho». «Yo. No te escribí nada». «Claro que sí», respondió, irritada. «Ya no quiero verte, eres igual a mamá». «¿Qué te pasa, Víctor?». El estómago se me cerró. No había enviado esos mensajes. Sabía perfectamente quién lo había hecho. Esa noche discutimos. La llamé por teléfono, furioso. «¿Le escribiste a mi hermana?». «¿Por qué haría algo así?», respondió, con voz herida. «Porque tú eres la única que tiene acceso a mis redes. Tú me diste las contraseñas». Gritó de pronto. «No me culpes por confiar en mí». Me quedé en silencio. Era cierto. Se las había dado semanas atrás, cuando me ayudó a recuperar una cuenta bloqueada. Había sido idea mía, o al menos eso creía entonces. Ella suspiró. «Solo quería ayudarte, Víctor. Pero si no confías en mí, dime. Así me voy». Su tono cambió, de furia a tristeza, de tristeza a culpa. Y ahí estaba otra vez, el ciclo perfecto. «Amelie, no, no es eso». «Entonces déjame verte», dijo suavemente. «Solo un momento». Llegó a mi casa media hora después. Traía comida, vino y una expresión cansada. «No quiero pelear», dijo. Y no peleamos. Comimos, bebimos un poco, hasta reímos. Por un instante, todo pareció volver a ser normal. Hasta que salimos al balcón a fumar. Llovía ligeramente. Yo me apoyé en la baranda, mirando las luces de la calle, y entonces escuché su voz detrás de mí. «A veces pienso que el mundo estaría mejor si solo quedáramos tú y yo». Me giré, medio riendo. «Eso suena un poco extremo». Ella sonrió, pero no contestó. Dio un paso más cerca. «No quiero que nadie te haga daño. Ni siquiera tú». No entendí lo que quiso decir hasta que tropecé. Fue un segundo. Un resbalón torpe, casi ridículo. La baranda era baja, y el piso, mojado. Sentí el cuerpo inclinarse hacia el vacío, pero ella me sujetó de la camisa, tirando con fuerza. Caímos los dos al suelo, jadeando. «Cuidado», dijo, temblando. «Podrías haberte matado». Sus manos estaban frías, pero no las soltó. «Te tengo, mi amor. No voy a dejar que nada te pase». Y ahí, en el suelo, empapados, con su respiración sobre mi cuello, no supe si debía agradecerle o tener miedo. Los días siguientes fueron una niebla. Emily se instaló en mi casa para cuidar de mí. Preparaba la comida, limpiaba, contestaba mis mensajes. Yo apenas salía. Cuando quise contactar a mi hermana, el teléfono decía número bloqueado. Amelie lo explicó con naturalidad. «Debes haberlo hecho sin querer. No te preocupes, puedo ayudarte a solucionarlo». Pero nunca lo hizo. La verdad es que, en ese punto, ya no sabía si quería que lo hiciera. No sé en qué momento dejé de reconocer mi propia casa. Todo seguía en su lugar, los muebles, las fotos, el olor del café por las mañanas, pero nada me parecía mío. Amelie había llenado cada rincón con su presencia, sus libros en la mesa, su cepillo en el baño, su ropa colgada junto a la mía. Y lo más raro era que no recordaba haberle dicho que se quedara. Simplemente, lo hizo.
Solo hasta que te sientas mejor, me dijo una noche. No quiero dejarte solo después de lo que pasó. Y así, día tras día, fue quedándose. Las primeras semanas fueron tranquilas, en apariencia. Despertaba con el olor del pan tostado, ella tarareando en la cocina, y por un momento todo parecía normal. Me hablaba con dulzura, con esa voz suave que tenía al principio, cuando la conocí. A veces incluso pensé que tal vez había exagerado todo. Que su accidente en el balcón, sus mensajes, sus celos, tal vez eran solo malentendidos. Quizá yo también estaba paranoico. Pero la calma de Emily siempre tenía un precio. Empezó con cosas pequeñas. Un comentario aquí, una corrección allá. No te pongas esa camisa, te hace ver cansado. No deberías hablar tanto con Clara, se nota que te busca. No deberías beber tanto café, te pone nervioso. Yo reía, fingiendo que no me afectaba. Pero cada frase iba dejando una marca, un recordatorio de que estaba siendo observado. A veces me daba cuenta de que no podía recordar la última vez que había hecho algo sin preguntarle antes si estaba bien. Una noche, mientras lavábamos los platos, lo entendí del todo. Le dije que al día siguiente quería ir al trabajo temprano para adelantar informes. Ella sonrió. Pero mañana no vas a trabajar. ¿Cómo que no? Te llamaron esta tarde, lo olvidaste. Dijeron que te tomes la semana. Me quedé mirándola, confundido. No recordaba haber recibido ninguna llamada. Busqué el teléfono y, efectivamente, tenía un mensaje nuevo del número de la oficina. Tómate unos días, lo necesitas. Pero la voz del mensaje no era la del jefe, era la de ella. Pasé los días siguientes encerrado en casa. Emily se movía por el departamento con una eficiencia casi militar. Limpiaba, cocinaba, me acompañaba a cada habitación, como si el aire de afuera pudiera herirme. Cuando intenté salir a comprar algo, me detuvo. Está lloviendo, te vas a resfriar. Solo son 5 minutos. No, por favor, dijo, con los ojos húmedos. Prometí cuidarte. Esa última frase me desarmó. ¿Cómo decirle que no, si de verdad parecía creerlo? La noche del cuarto día, mientras ella dormía, bajé al salón y revisé mi teléfono. Tenía las notificaciones desactivadas. Intenté activarlas, pero aparecía una contraseña. Probé las mías, pero ninguna funcionó. Fui hasta el escritorio, encendí la laptop, también bloqueada. Al rato escuché pasos detrás de mí. ¿Qué haces despierto?, preguntó ella, con la voz aún ronca. Nada, solo, quería revisar algo del trabajo. Mañana lo ves, respondió, y apoyó su cabeza en mi hombro. No pienses tanto. Cerró la laptop suavemente, me tomó de la mano y me llevó a la cama. Mientras me abrazaba, susurró, si te estresas, enfermas. Y si enfermas, yo sufro. ¿Quieres que sufra? No supe qué responder. Durante un tiempo dejé de resistirme. Era más fácil así. Ella sonreía, cocinaba mis comidas favoritas, y por momentos parecía la misma chica dulce de antes. Veíamos películas, hablábamos de cosas triviales, hasta me convenció de dejarme el pelo más largo porque me hacía ver más joven. A veces pensaba que tal vez lo nuestro podía funcionar. Hasta que sonaba el teléfono y ella se apresuraba a contestar antes que yo. O cuando encontraba mi correo cerrado, mis llaves en otro lugar o mis mensajes borrados. Una tarde la vi llorando en la cocina. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada. Dímelo. Es que siento que no me crees. ¿Creerte qué? ¿Qué hago todo esto por ti? Su mirada era tan sincera, tan rota, que sentí culpa por dudar de ella. La abracé, y en ese abrazo entendí algo que no quise aceptar, me estaba acostumbrando al control. Una mañana desperté y no la encontré. Su ropa seguía en el armario, su cepillo en el baño, pero no estaba. Pensé que había salido a comprar algo. Pasaron horas. Al mediodía, mi teléfono vibró con un mensaje suyo, no me busques. Si me necesitas, sabrás dónde encontrarme. No entendí. Revisé la calle, los lugares que solía frecuentar, pero nada. Esa noche volví a casa, agotado, y al entrar sentí un olor a perfume nuevo. El televisor estaba encendido, y sobre la mesa había una caja envuelta en papel rojo. Dentro había una foto nuestra, enmarcada, y una nota, te amo incluso cuando no me ves. Esa noche dormí con la luz encendida. Al día siguiente, Clara me llamó desde un número desconocido. ¿Estás bien, Víctor? Sí, ¿por qué? Porque alguien envió correos a la oficina diciendo que estabas en tratamiento psicológico y que no podíamos molestarte. ¿Qué? Sí, pensamos que era cierto. Hasta que hoy tu hermana vino a buscarte, preocupada. Me quedé helado. ¿Mi hermana fue a la oficina? Sí, pero Emily le dijo que te habías ido unos días al campo. ¿Emily estaba ahí? Sí, claro. Dijo que era tu pareja. Sentí un vacío en el estómago. No respondí. Solo escuché cómo Clara respiraba del otro lado del teléfono, esperando. Y entonces entendí que, aunque Emily se hubiera ido de casa, no me había dejado libre. Solo había cambiado de estrategia. En ese momento empecé a preguntarme si Emily siempre fue así. No, no puedo decir que siempre fui así. No nací con esta necesidad de tenerlo todo bajo control. Pero crecí en un mundo que me enseñó a desconfiar, a observar, a anticipar. Mi madre nunca estuvo realmente. Recuerdo los fines de semana en que volvía a casa y yo esperaba su abrazo, su sonrisa, algo que confirmara que me quería. Nada. Solo silencios y televisión. Mi padre, frío, estricto.
Sus expectativas eran imposibles, y cualquier error mío se sentía como una sentencia. Aprendí a medir cada paso, cada palabra, porque el mínimo desliz podía costarme su atención, su aprobación, su afecto. Durante años, mi corazón se acostumbró a la ausencia. Aprendí a llenar los vacíos por mí misma, o al menos intentarlo. Hasta que un día, sin darme cuenta, comprendí que podía anticipar las emociones de los demás. Podía leer sus deseos, sus miedos, sus debilidades. Era un juego, y me encantaba ganar. Víctor, él apareció en mi vida como un misterio que debía resolver. Lo había visto antes, sí, en algún lugar de la ciudad, en alguna red social, no importa. Lo importante es que lo conocía, aunque él no lo supiera. Sabía que estaba solo, vulnerable, que necesitaba atención y afecto que no recibía, y yo podía dárselo, a mi manera. No fue inmediato. Primero lo observé. Cada gesto, cada palabra, cada rutina. Aprendí qué cafés le gustaban, qué calles recorría, hasta los pequeños detalles que él creía privados. Todo eso me permitió acercarme de manera natural, como si el mundo hubiera conspirado para que nos cruzáramos. Y cuando finalmente hablé con él, cuando lo llamé por su nombre y sonrió, supe que ya tenía mi primera oportunidad. Mi infancia traumática me enseñó que amar es sinónimo de poseer. No de forma violenta, al menos no al principio. Pero cuando alguien que amas intenta irse, o cuando siento que podría perderlo, mi miedo se convierte en necesidad, y mi necesidad en control. No lo hago por maldad. Creo que lo cuido. Creo que lo protejo de la vida que podría lastimarlo. Es la única manera que sé amar. Recuerdo la primera vez que sentí que podía manipularlo sin que él lo supiera. Era un comentario sobre su hermana, algo que había descubierto accidentalmente, y la reacción fue perfecta. Sorpresa, duda, confusión. Eso me confirmó que podía moldear su mundo sin que él se diera cuenta. Y lo hice, paso a paso, siempre con una sonrisa, con cuidado de no quebrarlo, demasiado rápido. Las cartas, los mensajes, los accidentes menores, la invasión a su espacio, todo tiene un propósito. No es odio. No es maldad. Es amor, aunque suene extraño. Porque cuando lo veo, cuando lo observo dormir, cuando lo escucho hablar y reír, siento que estoy viva. Y no puedo imaginar un mundo en que él no esté a mi lado. Algunos podrían llamarlo obsesión. Otros, locura. Yo lo llamo amor. Pero incluso yo tengo límites. No quiero que sufra más de lo que ya sufre por mi culpa. Cuando lo empujo, cuando lo manipulo, intento hacerlo con cuidado, calibrando cada gesto, cada palabra. Porque perderlo, sería como perderme a mí misma. Él todavía no lo sabe, pero pronto comprenderá que cada acción mía tiene sentido. Que cada lágrima que ha derramado, cada momento de duda, cada abrazo que me dio, todo estaba planeado, anticipado. Y en la noche, cuando lo miro desde la penumbra de su habitación, siento que puedo escucharlo pensar. Que puede leer mi mente, aunque él crea que soy inocente. Que puede sentir mi presencia, aunque yo no diga una palabra. Si algún día me pierde, simplemente dejaría de existir. No por odio, no por venganza, sino porque todo lo que soy, todo lo que siento, todo lo que he construido alrededor de él, desaparecería. Y no puedo permitirlo. Por eso, incluso ahora, cuando me aparto un poco, cuando lo dejo respirar, sigo vigilando. Sigo calculando. Sigo esperando. Porque el mundo es grande, y el pequeño, y solo yo puedo cuidarlo, de verdad. Y mientras cierro los ojos y escucho su respiración desde la cama contigua, me pregunto, ¿sabrá alguna vez que todo esto, cada palabra, cada gesto, fue por él? No importa. Lo importante es que esté aquí. Lo importante es que todavía me necesita, aunque no lo sepa. Lo importante es que nunca se dé cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Él está allí, dormido. Respira lento. Cada movimiento suyo me pertenece antes de que él lo sepa. No necesito tocarlo. No necesito palabras. Ya no me pertenece el miedo, ni la duda, ni la indecisión. Todo eso es mío. Lo observé mientras se despertaba esta mañana. Sus gestos eran automáticos. El café, la tostada, el teléfono, todo programado, todo condicionado. Lo construye así, paso a paso. Él cree que elige, pero ya no hay elección. A veces lo miro y pienso en cómo llegó hasta aquí. El accidente, los mensajes, los días que lo alejé de Clara, de su hermana, cada lágrima, cada intento de escapar, cada pequeño error suyo, todo fue parte del plan. Nada quedó al azar. No necesita hablar. No necesita entender. Su sumisión es silenciosa. Perfecta. Me acerco mientras él desayuna. No levanta la mirada. No hace falta. Cada mirada hacia mí es una pregunta muda. ¿Estoy bien? Yo respondo con mi presencia. Suficiente. Es curioso cómo la gente cree que la realidad es única. Que lo que ven es todo lo que existe. Pero no lo es. Yo veo más. Yo controlo más. Y tú también lo ves ahora. Sí, tú, que lees esto. Lo viste dudar, lo viste luchar, pero no necesitas intervenir. Él no necesita contarte sobre nosotros. No necesita contar para nadie. Ni siquiera para ti. Cierro los ojos un instante y sonrío. Él respira. Yo respiro. Todo está en su lugar. Todo es perfecto. Porque esto no es amor. No es amistad. No es vida. Es control. Es necesidad. Es supervivencia. Y mientras él duerme, yo sé que nada ni nadie lo salvará. Que incluso si alguien quisiera, ya es demasiado tarde. Miro hacia ti otra vez, lector. Sí, tú, que te creías invisible. Porque aquí no hay secretos. Aquí solo hay nosotros. Y recuerda,
Él no necesita contar sobre nosotros para nadie, ni siquiera para ti.